Buenos amigos, nuevamente con ustedes, Laicos en Acción, desde Heredia, San Isidro. Estaba leyendo un libro llamado La Oración, algo que me llamó mucha atención, y voy a leérselo a ustedes. Debemos acostumbrarnos a elevar a menudo nuestros pensamientos en oración a Dios. Si la mente divaga, debemos traerla de vuelta mediante el esfuerzo perseverante en transformar, por fin, se transformará por fin en algo habitual. Ni por un momento debemos esperar separarnos de Cristo sin peligro. Sin peligro, esto es muy interesante. Eva se separó instantes y hoy estamos en las circunstancias que nos encontramos. Vamos al tema o lección número 8 para el 25 de mayo de este año en curso. Es un tema referente al santuario. Es muy interesante. La luz del santuario es el tema de hoy. Y con ello, y con ese tipo de elemento, vamos a empezar a orar. Porque es muy interesante que el santuario es el cronograma o el plan trazado para que Cristo se manifieste al mundo. Si estudiamos el santuario, vamos a ver precisamente dónde se encuentra el Señor Jesucristo en este momento y qué está haciendo y dónde nos encontramos nosotros, en el peligro en que nos encontramos. Entonces, vamos a orar, primero que todo, agradecerles tanto a Radio Costa Rica 930 AM por su espacio que nos brinda, también a Laicos en Acción, a las personas que colaboran para mantener este ministerio al aire. Gracias, gracias de verdad por todas esas muestras de cariño, de afecto, tanto en la parte sur del continente, en la parte norte y en la parte central. Costa Rica, muchas áreas que nos están sintonizando, se les agradece y le pedimos también que nos tengan oración, así como nosotros tenemos. Recordar la página que tenemos en el YouTube, es un canal, se llama Laicos en Acción, ahí lo pueden ver, pueden inscribirse, pueden ingresar y cualquier tema que tengan ahí sea de interés para usted, puede adquirirlo, puede pasarlo, puede analizarlo y básicamente lo que yo les pido es que lo analicen con su Biblia y si lo ve viable, pues el Espíritu Santo lo pone en su corazón y que lo pase. Es totalmente gratuito. Vamos. Amadísimo Padre, gracias te damos por todas las bendiciones que nos das, por el don de la vida, por el abrigo, por el techo, por el alimento, por las personas que nos rodean, por las personas que están en este momento en una situación delicada. Perdónala, Señor, que puedan salir de su boca, de su pensamiento, el perdón, para que tú puedas limpiarlos y cuando tú vengas puedas restaurarlos y sacarlos de la esclavitud de la tumba, para nunca más volver a ella. Ayúdanos, Señor, a que todo eso pueda ser posible, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a Hebreos 8, 1 y 2. Dice así: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó en la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que no levantó, que levantó el Señor y no el hombre. Esto para muchas personas es muy grato saber que Jesús pues, nos dejó un sumo sacerdote,
Él es el sacerdote. Ya en Colosenses 2:14 nos indica que los sacerdotes terrenales no existirían después de la cruz de Calvario, porque tenemos uno solo. Y a ese sumo sacerdote es el que tenemos que llevarle los pecados para que él pueda presentarse ante el Padre y con su sangre, él pueda limpiarnos a nosotros. No hace la sangre de Pedro, no hace la sangre de Lucas, no hace la sangre de Mateo, no hace la sangre de Elías, la sangre de Juan el Bautista, no. La única sangre que es aceptada en el cielo es la sangre de Cristo Jesús para perdón de los pecados. Y esa es la sangre que tú y yo debemos cubrirnos, debemos aceptar a Jesús para que Él como sumo sacerdote pueda presentarse delante del Padre y ante el juicio que Él mismo va a llevar. Tenemos un abogado y tenemos el juez a favor nuestro, siempre y cuando aceptemos a Cristo Jesús. Eso es muy interesante porque tenemos que dar un proceso las credenciales de sacerdotes que ya estaban obsoletos en ese momento, obedeciendo al sacerdote terrenales. Cuando tenemos un sumo sacerdote eterno en una mansión celestial, llevando un juicio por nosotros, llevando oraciones. Cuando Cristo se le presenta a Saulo, él le dice, ¿quién eres? Pues no lo conocía. Y Jesús le dice, soy Jesús a quien persigues y a tu y a mi iglesia. Pablo se da cuenta que los sacerdotes lo engañaron. Y Pablo, con un corazón sincero, se arrepiente de todo lo malo y sobre todo de la muerte de Esteban, porque él fue el promotor de la muerte de Esteban. O sea, Pablo fue un asesino. Y solamente se registra esa muerte, pero debieron ser más. Y todas las agresiones que se le hicieron al pueblo de Dios. Porque Pablo era muy celoso de la doctrina, de la estructura eclesiástica. Pero Cristo vino a libertar a Pablo para que tomara una decisión y era seguirlo a él antes que a los hombres. Siguiente. Dice así. Vamos a ver un poquito. Vamos a ir viendo un poquito. Dice, cuando Jesús no regresó en 1844, eso es historia, es la continuación de lo que hemos venido hablando, de que en 1844 pasó del lugar santo al lugar santísimo, esto es en el santuario celestial, tal como indicaban las profecías de las 70 semanas y las 2300 tardes, días o tardes y mañanas. Fue necesario revisar la profecía y encontraron Daniel 7. Daniel 7 que encontramos que Babilonia era el león, que el oso con 3 costillas eran los medos y los persas, que el tigre de 3 cabezas era Grecia, y la rapidez por las alas, porque eran 4 alas, 4 cabezas, Alejandro el Grande, Casandro, Clisímaco, Ptolomeo y Seleuco. ¿Ok? Esa es Grecia. Pero Grecia iba a ser invadido por una fiera espantosa y terrible, un monstruo. Esa es Roma. Roma imperial le quita el cetro a Grecia. Y ahí lo vamos viendo en las diapositivas. Daniel 8 nos dice que medos y persas es un macho cabrío. Y dice que un carnero de un cuerno derriba a este macho cabrío. ¿Ok? La purificación, el juicio, es en el santuario. Mientras que eso está aconteciendo en la tierra, en el cielo, Jesucristo está llevando juicio
por la tierra. Mientras que Babilonia, Medos y Persas, Grecia, y el laxo entre Grecia y Roma, que ya es una etapa final del planeta Tierra, Roma se está convirtiendo en una estructura ya no militar, sino militar con mates de cristianismo o con formas de cristianismo, pero siempre siendo Roma imperial. Una metamorfosis que se comienza a producir. En 1844 comienza el juicio en el cielo, en el santuario celestial. Y Cristo comienza a abrir los libros, no las personas, comienza a abrir los libros del primer homicida y el primer ejecutado, que fue Abel. Y comienzan a revisar los libros, libro tras libro, libro tras libro. El acusador, Satanás, el fiscal. Cristo, el abogado. Y Cristo como juez. No hay pérdida. Si usted acepta a Jesús, no hay pérdida. Pero si no lo acepta, va a ser que ese libro sea puesto a la izquierda, porque no fue cubierto con la sangre de Cristo Jesús. La purificación del santuario no era la segunda venida de Jesús. Daniel 8:14 y el juicio de Daniel, el 7 del 9 al 10, anunciaba el mismo suceso que el santuario debía ser purificado. Nada más que en ese tiempo se creía que el santuario era en la tierra. Al revisar, se dieron cuenta que el santuario era un santuario celestial, no hecho por mano. El verdadero santuario, purificación, el juicio, la misericordia y la justicia y el abogado de intercesor. Vamos a ver todos esos temas muy pronto. Siguiente. Vamos a empezar con el verdadero santuario. Dice así, Hebreos 8:2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Si el santuario ha purificado, no era la tierra, ¿cuál era? Si el santuario purificaba, no era la tierra, ¿cuál era entonces? ¿No era el santuario de Moisés? ¿No era el santuario de la tierra? ¿No era el santuario el planeta completo? No era ese. Al estudiar la Biblia, los adventistas posteriores al chasco, o sea, los estudiosos, las personas que estudiaron y formaron la iglesia adventista, comenzaron a estudiar minuciosamente la profecía, minuciosamente, y encontraron que un santuario celestial, elegido por Dios y no por el hombre, Hebreos 8:2. Entonces el santuario no era en la tierra, era en el cielo, y que el Señor iba a pasar de un lugar santo a un lugar santísimo. Veamos en la parte de arriba, ese es el santuario hecho por Moisés. Era una maqueta de lo que está en el cielo. Donde está el humito era el atrio. Ahí fue donde Jesús fue crucificado. Jesús viene del lugar santísimo, pasando al lugar santo, y viene al lavacro, que fue el bautismo, y después lo crucifica. ¿Ok? Nosotros vamos a Cristo con todos nuestros sacrificios, y después de eso nos bautizamos. Es al revés. Nos bautizamos al reconocer a Jesús como nuestro mediador. Y ahí entraríamos al lugar santo y luego al lugar santísimo por la sangre de Cristo, no por nosotros. Pues somos excluidos de ese lugar privilegiado, porque nuestras características no nos lo permitirían. Por eso es que son llevados libros, porque los libros van a entrar al juicio. Y los libros van a registrar todo lo que usted indicó. El fiscal va a corroborar que todo eso se haya dado, toda esa maldad se salga a la luz. Pero también, si al final dice, no, él me aceptó a mí como su salvador personal, ese libro será sellado
y apartado a la derecha para ser salvo. Dice así, el primer santuario y los templos que le sucedieron hasta el año 70 después de Cristo, se construyeron siendo el modelo que Dios le mostró a Moisés en el Éxodo 25:40. En ellos se representaba el verdadero Cordero y sumo sacerdote Jesucristo. Juan 1:26 y Hebreos 4:14. En primer lugar, Jesús se ofreció por nosotros para quitar la culpa de nuestros pecados. Allá en Romanos 5:8. Y en segundo lugar, intercede por nosotros, liberándonos del dominio del pecado y asegurándonos la salvación. Hebreos 7:25. ¿Ok? La purificación del santuario. Vamos al siguiente tema. La purificación del santuario. Dice Levítico 16:16. Así purificarás el santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel. Ahora somos hijos de Israel, pero literal, somos espiritual. Somos el Israel espiritual. No es porque que Israel es una tierra santa y bendecida, no. Ya Jesús dio sus expectativas al pueblo de Israel. Y muchos de los que hoy viven en Israel no reconocen a Jesús como el Salvador. No lo reconocen ni como un profeta, ni como Dios. Ellos están esperando aún hoy al Mesías. Eso es interesante, muy interesante, pero es otro tema muy profundo. ¿Ok? Aunque los israelitas eran perdonados al presentar sus sacrificios, sus culpas eran, su culpa era transferida al santuario. Por ello, era necesario su purificación. Esto sucedía el día de la expiación, conocido todavía hoy entre los hebreos como el día del juicio o el Yom Kippur. Vamos a ver los elementos. Dice, cada uno debía afligir su alma. O sea, cada uno debía llegar con aflicción de espíritu al santuario, diciendo, Señor, he pecado en esto, y meditar sobre lo que estaba pecando, sobre lo que estaba haciendo, y pedirle a Dios que lo perdonara, humillándose humillando su alma ante el Señor. Levítico 23:27. No se realizaba ninguna actividad secular, o sea, no había ningún trabajo. Ese día era exclusivamente solamente para meditar en mis acciones durante el año. Y todo lo que yo había hecho malo y poner eso al Señor para que Él me diera fuerza para poder salir con la victoria. El sumo sacerdote entraba en la presencia del Señor. Pero para entrar en la presencia del Señor, el sumo sacerdote tenía que purificarse 3 días antes. Y era una purificación precisa. El arca, el velo y el altar de oro eran purificados con la sangre de un macho cabrío. Levítico 16 que representaba a Cristo Jesús. ¿Okay? Eran purificados con un macho cabrío. Había otro macho cabrío vivo que llevaba las iniquidades de la tierra. Y él lo llevaba, un sacerdote lo llevaba al desierto. Ese macho cabrío era representado por Satanás. A ese macho cabrío se le ponían todos los pecados del pueblo y él moría en el desierto. El pueblo quedaba finalmente limpio de pecado. Ese es el proceso. Estamos en este momento en el juicio. El arca del velo, el altar de oro eran purificados en la sangre de Él. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Cristo está recibiendo todos los pecados, todos los libros y los pecados de las personas que están en la tumba. Están recibiéndolos.
y uno por uno está siendo sellado tanto para vida eterna como para muerte perpetua. Y estos van a ir con el macho cabrío, los de la izquierda van a ir con el macho cabrío al desierto a morir. Y al final de 2000 años, Cristo va a ser resucitado, va a libertar al pueblo y van a quedar totalmente limpios. Y volveremos otra vez al Edén, que es donde pertenecemos siempre, siempre. El siguiente no se afligirá. Si alguno no se afligía ese día, arrepintiéndose de sus pecados, era cortado, Levítico 23, 29 al 30. Su destino se sellaba ese día. De igual modo, él al acabar la purificación del santuario celestial, nuestro destino quedaría sellado. Mientras tanto, hoy es el día de afligir nuestra alma. El día de la decisión, Hebreos 3, 14 y 15. Hoy es este día. Hoy estamos en juicio. Estamos viendo todo lo que tiene que ver con el juicio. Hablando del juicio, vamos al juicio. Ahora, el juicio. Apocalipsis 14, 7. Dice así: decía con fuerte voz, temed a Dios y dadle gloria, pues ya llegó la hora en el que ha de juzgar, adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 7. Según la profecía, la purificación del santuario celestial, esto es, el juicio, comenzó en 1844. Desde entonces, la Iglesia Adventista ha proclamado a viva voz que la hora del juicio ha llegado, invitando a todos a adorar a Dios y a vivir de acuerdo con sus mandamientos. ¿Pero acaso no se realizará el juicio cuando Jesús venga a la tierra? Primera de Crónicas 16:33, segunda Timoteo 4:1. Cuando Jesús viene, ejecuta el juicio ya realizado, puesto que Él viene con recompensa para pagar a cada uno según lo que haya hecho. Apocalipsis 22:12. Enviará a sus ángeles y a juntar a los escogidos, Mateo 24:31. Y resucita a los creyentes, a los que creyeron en él. Primera Tesalonicenses 4:16. Observa que los incrédulos muertos no resucitan al venir Jesús y por tanto no son juzgados en ese momento. Apocalipsis 20, 4 y 5. Es interesante esa posición porque nos da mucha luz, así se llama el tema. La misericordia de la justicia. Vamos a ver la misericordia y la justicia. Dice así Isaías 16:5. Isaías 16:5. Y se dispondrá el trono de misericordia, y sobre él se sentarán firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Los 10 mandamientos colocados en el arca representan las normas del juicio, la justicia divina, Eclesiastés 12, 13 y 14. El propiciatorio colocado entre la ley y la presencia de Dios representa la misericordia divina, 1 Juan 2, 1 y 2. Vamos a ver. Su sangre rociaba sobre el altar y los holocaustos. Su sangre rociada sobre el altar del incienso. Su sangre rociada sobre el velo ante el altar. ¿Qué significa esto? Que Jesús es el único que murió por ti, no fue Pedro, Lucas, Magdalena, no, el único tiene potestad en la tierra para perdonar pecados es Cristo Jesús. El único que intercesor es Cristo Jesús. El vicario se llama el Espíritu Santo. No hay otro nombre, que no seas confundido por
tradiciones de hombre. ¿Ok? Su sangre rociada sobre el altar del holocausto. El camino al santuario celestial comienza aceptando el sacrificio de Jesús. Su sangre rociada sobre el altar del incienso continúa con una vida en comunión con Cristo. Su sangre rociada sobre el velo ante el altar. Y concluye cuando nuestro caso es presentado ante el juez. Entonces tenemos el primer panorama, es que yo reconozco a Jesús como mi Salvador. Después sigo en comunión con Él, orando en el lugar del incienso, que son las oraciones, sigo orando y pidiéndole a Él fortaleza para mis debilidades, para que a lo último yo sea como Él, imitándolo totalmente a Él, en mis actos, en mi vida, y pueda pasar a presentarme al juicio como Él se presenta. La justicia exige el cumplimiento de la ley. La misericordia acepta la vida perfecta de Jesús en lugar de la mía, de la nuestra. Primera de Pedro 1, 18 y 19. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Bello, 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 bello y más bello. ¿Ok? Dice así, el abogado e intercesor. Hebreos 7:25, por lo cual puedes también salvarte perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tenemos que acercarnos a Cristo para que Él siga intercediendo por nosotros. Dice, si la vida de Jesús reveló el amor de Dios ante un mundo necesitado y un universo expectante, su muerte reveló la atrocidad del pecado y proveyó salvación para toda la humanidad. Tu intercesión en el santuario celestial ofrece los beneficios de la expiación a todo aquel que se acerca con fe para recibirlos. Durante toda nuestra vida y, por supuesto, en el momento del juicio, Jesús es nuestro abogado. La obra de Jesús en el santuario celestial nos enseña, una comprensión clara del plan de redención. 2, la exigencia de la ley de Dios. 3, el precio infinito de nuestra salvación. El camino de Jesús abrió para llegar al Padre. La seguridad de poder acercarnos con confianza a Dios. Por tan pronto, el juicio terminará y Jesús aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que sean, a lo que le espera. Con esta cita, que está citada en el Conflicto de los Siglos, página 474, leemos así. A medida que los libros de memoria se han abierto en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él, empezando con los que vivieron los primeros en la tierra. Nuestros abogados presentan los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrán nombres que serán aceptados y otros rechazados. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de sus pecados y que hayan aceptado su fe, la sangre de Cristo, como su sacrificio expiatorio, se le ha inscrito el perdón frente a un nombre en los libros del cielo. ¿Cómo llegaron a ser participantes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios?
sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. Y la otra cita está también exaltados a Jesús, 1 de noviembre, dice así: actualmente nos encontramos en el atrio exterior, aguardando la bendita esperanza de la aparición gloriosa de nuestro Señor, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Durante su intercesión como abogado nuestro, Cristo no necesita ninguna virtud humana ni mediación de nadie. Él es el único portador del pecado, la única ofrenda por el pecado. La oración y la confesión deben dirigirse solo a Él, quien entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Salvará hasta lo sumo a todo aquel que acuda a Él con fe. Él vive constantemente para interceder por nosotros. Hermano, entienda, solo la sangre de Cristo tiene poder para salvar. Solo la sangre de Cristo mediante el pensamiento puede ser dirigido a que Cristo te perdone. No hay ser en la tierra que tenga autoridad sobre eso. Es una situación entre pecador y no pecador, pero Él fue el que murió por mí. Me volvió a comprar a precio de sangre. Primero por redención y ahora por creación. Primero por creación y después por redención. Me redime de mi pecado. Me compró doblemente. Amigos, así esto ha sido básicamente el tema para hoy. Esperamos que usted haya podido entender. Si no ha podido entender, puede llamarnos al 8643-9539, 8643-9539. Ese es mi número telefónico personal y accesible. Estamos con mucho gusto, estamos para atenderlo. 8643-9539. Ese es nuestro teléfono personal, el cual podemos evacuarle cualquier duda que usted tenga. Recordarles también la página. Tenemos una página que se llama Laicos en Acción en YouTube. Podemos utilizar esa página, ir al YouTube y tomar el tema que ustedes deseen, analizarlo, y si les gusta pasarlo, pues veamos este tema que acabamos de pasar. Si usted está interesado en este material, llámeme 8643-9539. Con mucho gusto yo le llevo el material para que estudie con nosotros día a día. Vamos a despedirnos, primero con una oración y después quedamos con un canto que para mí es un canto hermoso de un mártir de los más poderosos que ha existido. 86469539, mi teléfono personal. Vamos a orar. Amadísimo Padre, te damos gracias por la bendición de este sábado que está iniciando. Permítanos mañana, Señor, llegar a la iglesia temprano, 8:45, del más por menos de San Isidro de Heredia, costado sur, oeste, 375 metros al oeste, o de la X2, 75 metros al oeste. Gracias, Señor Jesús, por todas las bendiciones que nos das, por la protección que nos has dado a nosotros, en nuestras familias, y en la sangre de Cristo nos cubrimos. Y, Señor, permítanos llegar mañana temprano a la iglesia. Todo esto lo pedimos, no porque tengamos algún mérito, sino por la sangre de Cristo y los méritos de Él. A Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta la próxima semana. Dios los bendiga. Somos Laicos en Acción. Feliz sábado.
Santo,